muchísimas gracias. Gracias porque nos viene a dar una luz sobre un tema que, mira, las que ya vimos crecer a nuestros hijos, no estamos exentas de tener nietos. No falta todavía. Si Dios permite. Y también para dar un consejo a aquellas que no tienen y que pueden y queremos tener. Claro, que son mamás que se preparen. Que nos preparemos. Exacto, pero cuando hablamos de niños independientes, ¿a qué nos referimos o cómo podríamos definirlo? Muy bien, cuando hablamos de un niño independiente, estamos hablando justamente de una personita, llamémosle, por el hecho de ser pequeños. Ajá. De una personita que puede tener la capacidad de poder desarrollar algunas acciones, de poder decidir, claro, sin duda alguna, según su etapa, según su edad, ¿verdad? Por eso estamos delimitando en niños. Claro. Poco a poco vamos a ir hablando justamente cómo se da eso, en qué etapas podría ser, entre otras cosas. Pero quiero comenzar con algo que creo que es necesario y no me canso de repetirlo. Siempre que hablo de temas en relación padre e hijos, yo les doy el consejo a los padres, que es el siguiente: por favor, papás y mamás, cuando nosotros entremos justamente en esa situación de querer enseñarle a nuestros hijos alguna cosa, querer enseñarles algún hábito, nosotros tenemos que ponernos a pensar como que fuéramos niños. Porque muchas veces nosotros nos pensamos como adultos y queremos justamente enseñarles las cosas y queremos que aprendan como nosotros pensamos como adultos. Pero es verdad, tenemos que tener ese hábito de ver las cosas desde su punto de vista, pensar como niños, ¿verdad? Para que podamos comprender, y es ahí donde muchas veces se da un choque, que el adulto, que el padre o madre quiere que se haga una cosa de esta manera, pero el niño no comprende, necesita que se le enseñe, pero ¿de qué manera? De la manera como él puede aprender según su edad, según su desarrollo. O sea, ponernos a su nivel. Sin duda alguna. Lo que pasa que, mira, muchas veces dicen inclusive que a los niños se les habla agachándose. El a su adulto nivel. Hasta eso tiene que agacharse. ¿Y cuánto nos cuesta a los grandes? Bueno, tal vez por impedimento físico, pero sacando el impedimento físico, ¿cuánto nos cuesta mentalmente bajarnos a su nivel? ¿Por qué? Porque es un bajarnos para subirnos, ¿verdad? A su manera de pensar, a su manera de actuar, claro. O sea, para poder enseñarles. Ahora, entonces los padres somos los que necesitamos más orientación. Bueno, en esencia sí, porque nosotros somos los responsables, ¿verdad? Padres y madres somos los responsables justamente de ir criando a esa nueva criatura, a esa nueva niña, a ese nuevo niño. ¿Y cómo lo podemos fomentar entonces a esto de la independencia en el chico? Sí, esto justamente, como bien dice la palabra de Dios, que no se equivoca, dice de que uno tiene que instruir, ¿verdad? Desde pequeño, para que aún siendo adulto no se olvide de eso. Entonces, ¿por qué saco esto a colación? Porque justamente comienza desde ahí, el hecho de que nosotros estemos criando a un niño, a una niña que sea independiente. Sí. ¿Verdad? Pero esto, ¿cómo se logra? Bueno, buena parte de eso es lo que ya dije, que nos podamos a pensar en relación a cómo ellos piensan. Otro consejo también es el hecho de poder verificar en qué etapa se encuentra mi hijo. Porque conforme a cada etapa nosotros tenemos ciertas exigencias, pero muchas veces queremos exigirle más a nuestros hijos de lo que según su etapa ellos pueden responder. O sea que debemos evaluar la edad del niño y sus habilidades para hacer las cosas independientes. Sí, no es una situación de valorización porque dicen, no, pero mire, pero mi hijo puede hacer esto y tiene tantos años, no. Y muchas veces también se cae en ese error, ¿verdad? Que comenzamos a querer comparar y no debe de ser así. Entonces tenemos que valorar la etapa que se encuentra nuestro hijo y qué cosas pueden hacer. Entonces, ¿cuál podría ser el beneficio para ellos ser independientes y el beneficio para nosotros como padres el que ellos logren esa independencia? Bueno, el beneficio para ellos dentro del cúmulo, ¿verdad?, que puede haber, es el hecho de que ellos al tener independencia pueden desarrollar las habilidades que tienen. Porque parte de la independencia es eso, el desarrollo de habilidades que ellos pueden tener. Todas en la vida y todos en la vida, Dios nos ha dotado con algo, con esas habilidades, con esas actitudes, ¿verdad? Que nosotros podemos ir desarrollando poco a poco, pero esa es nuestra labor. Y también buena parte de la labor de nuestros padres a la hora de que ellos nos enseñan cómo debemos de desarrollarlo. Entonces el beneficio de ellos es que ellos se dan cuenta de qué habilidades tienen, cómo pueden desarrollarlas. También ayuda a la autoestima de ellos, el saber de que pueden hacer algunas cosas,
ayuda también a la creatividad, a la imaginación que ellos pueden tener, porque muchas veces hay muchos padres que le quieren hacer todo a sus hijos, ¿verdad? O solamente el niño solamente señala y le dice, ¿qué querés? Tal cosa, esto querés, toma y se lo da, y eso no es así. Ni siquiera hablar. Sí, y también muchas veces los adultos, pienso que manejamos un montón de pasos que, claro, sí nos han enseñado, ¿verdad? Y esos mismos pasos queremos repetir con nuestros hijos, pero también hay que ubicarlos que estamos en una situación diferente. Es una época diferente. Una etapa diferente de nosotros como padres en otro siglo, y también de ellos como niños que se ven, acorralados a un montón de nuevos desafíos, sin incluido la tecnología, por ejemplo. Así es. Entonces el hecho es, por un ejemplo, resulta de que a mí me enseñaron que primero me pongo la camisa, después el pantalón, después los calcetines, por ejemplo. Sí. Pero de repente que un niño o mi hija, ¿verdad? O mi hijo viene y entonces él o ella no, primero se ponen los calcetines. No, primero la camisa. O sea, es ahí donde yo vengo y le limito esa independencia. Y muchas veces no es que no sepamos hacer las cosas, sino que quizás no lo hacemos de manera adecuada. Entonces, esa situación puede dañar el hecho de la independencia de los niños. ¿Qué beneficios trae para nosotros los adultos? Bueno, aquellos que somos padres y más que todo las madres, ¿verdad? Que en nuestra cultura es más popular que las madres estén en casita, ¿verdad? Con sus hijos. Pues hasta cierto punto eso le genera menos estrés a la mamá. El hecho de que poder tener, ¿verdad? Eso, decir, hijo, tú puedes hacer esto, ya no necesitas como mi ayuda más directa, al igual que uno de padre. Entonces, en esa situación del estrés de la madre o el padre que puede generarse, pues un beneficio para nosotros. Aparte de eso, también parte del beneficio para los padres es el hecho de la satisfacción. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestros hijos? Al crear un hijo independiente, de una u otra manera estamos generando una persona que puede enfrentar los retos de su vida, que pueda tomar las decisiones más adecuadas y más correctas en el momento que se le presenten, ¿verdad? No, y creo que es algo importantísimo como papás aprender sobre esto. Ahora, hablabas algo de los límites, pero los límites ¿no le dan más seguridad al chico, por ejemplo? En esto de la libertad también, de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿No los hace sentir más seguros? El tema de que uno le ponga límites. La cuestión de los límites hay que saber cuáles y en qué momento ponerlos, porque si no resulta que caemos en lo contrario en lo que estamos hablando del tema, ¿verdad? En la dependencia. Sin duda alguna que en la vida siempre van a haber límites, y los padres tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque hay una tendencia ahora como que al chico no se le dice que no, al chico no se le castiga, solo se le premia, al chico todo por no bajarle la autoestima. Sí, entiendo. O sea, hay una tendencia diferente a como yo crié a mis hijas, a cómo me criaron a mí, ¿verdad? O sea, de hecho, de cómo me criaron a mí, claro, yo ocupé otro sistema para mis hijas, para no cometer, según yo, según mi esposo, los mismos errores, o los mismos patrones. Pero ahora hay algo que es tan así como libertino, por decirlo de alguna manera, que los chicos, si el adulto está hablando y los chicos interrumpen todo el tiempo, y todo, déjalo porque es un niño, o sea, hay que darle el espacio. Entonces pareciera que no tienen límites, ¿verdad? Claro, sí, entiendo. ¿Y eso está bueno? Sí. O sea, ¿o no? Sí, la situación ahí es justamente lo siguiente. Siempre, como decía en la vida, siempre vamos a tener límites. Siempre hay que poner hasta aquí es donde podemos llegar, dependiendo de nuestra cuestión moral, espiritual, etcétera, ¿verdad? Pero no se trata del hecho de decir qué tanto vamos a limitar a nuestros hijos, sino en qué momento y cómo, ¿verdad? Yo la verdad personalmente no estoy tan de acuerdo en el hecho de ese libertinaje, porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Siempre tenemos nosotros, no me gusta la palabra castigar, sino que más que todo mejor corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Porque la situación es la siguiente: nosotros a nuestros hijos siempre les enseñamos a que saluden, a que deben de portarse bien, los buenos modales, etcétera. Y está bien, eso no está bien. Pero resulta que nosotros a nuestros hijos no les enseñamos muchas veces que allá afuera, en la vida, van a haber personas que ellos van a saludar y no les van a contestar. Me ha pasado. A mí entonces, me lo han enseñado. Sí, entonces es ahí donde nosotros, el método que vamos a utilizar justamente para corregir, es el que puede hacer la diferencia. Y es cierto, cómo vamos a corregir a nuestros hijos puede hacer una gran diferencia. Sí. Hay una frase más o menos que dice de que se premia en público y se corrige en privado.
Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces resulta que hay padres, cuando el niño o la niña hace algo indebido frente a las personas, frente a la gente, comienzan a decirle que mira, que esto y esto, ahí lo que estamos haciendo es dañando la autoestima. Claro, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que decirle nada entonces al niño o a la niña? No, momento. Entonces hay que buscar el momento, hay que buscar el espacio y decirle si se puede en ese preciso momento, si no después, vení para acá, por favor, quiero hablar contigo, lo que tú hiciste, esto y esto no es correcto. No se trata ¿verdad? de destruir su espíritu, claro. Pero tampoco se trata de ser ese síndrome que está muy de moda de las mamás o los padres helicóptero, que están sobre el niño todo el tiempo y no dejan que los niños hagan las cosas. Claro. También, ¿verdad? Ajá, cabal. Entonces, bueno, esos límites, pero insisto, siempre la clave redunda en el hecho de cómo se hace, ¿verdad? De qué manera se hace. No es tanto el hecho de decir, no, ahora no hay que decirle nada a los niños, hay que dejarlos que hacer lo que ellos quieran, o lo contrario, ¿verdad? No, que hay que tenerlos bien oprimidos, hay que tenerlos, ¿verdad? En una uñita, no, ¿verdad? Sino que es la manera en cómo se hace. Sí, porque también la sobreprotección, ¿verdad? A veces puede ser que uno limite mucho a los hijos, ¿no es cierto? Y al final no los pueda dejar ser independientes. Sí, y en no cosas, los dejamos crecer. Claro, y en cosas bien sencillas, nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ser independientes en cosas bien sencillas. ¿Cómo cuáles? El hecho, por ejemplo, yo veo que algunas mamás le quieren salvaguardar toda la situación a sus hijos. El niño, la niña por naturaleza le gusta explorar, porque a través de la exploración ellos aprenden. Entonces, ¿qué resulta? De repente van para el tobogán, no, ahí no, espérate, yo te voy a ayudar, lo agarran de la mano. De repente quiere subirse a algo ahí, algo, no, espérate, yo te voy a ayudar. Entonces ahí le están generando la dependencia. A mí no podés hacer tú las cosas solo, necesitas que yo te ayude y yo te las haga. Entonces esas cosas sencillas, claro, como padres tenemos la responsabilidad de valorar qué es lo que puede hacer según su edad, claro, según su etapa o no, ¿verdad? Pero si yo sé que mi hijo puede subirse muy bien a ese tobogán sin problema, yo posiblemente esté observando por cualquier inconveniente que se dé, o le puedo ayudar, puedo estar pendiente, pero tampoco le voy a decir, no, espérate, porque para es ahí que no donde se caiga, no se golpee, o sea, entonces, en cosas bien sencillas, o por ejemplo, vestite, ¿verdad? ¿Qué te quieres poner ahora? ¿Qué te pones ahora? Entonces, esas cositas así, sencillas, cuando se da de manera prolongada, constante, eso también genera independencia en los niños. Una buena independencia, y era algo que me parece interesante y que creo que Carla hasta abrió los ojos, porque no somos eternos como padres. Nuestros hijos en algún momento se tendrán que enfrentar a la vida solos. ¿Los estaremos preparando para eso o no? Ay, qué difícil. Esa es la respuesta que cada uno se da. Es bien difícil, porque la verdad que uno de papá y de mamá sí quiere muchas veces que a su niño y a su niña no les pase nada. Claro. Nada malo, todo. ¿verdad? Sí. Uno trata de cuidarlos hasta lo último, pero aún así uno se muerde muchas veces porque dice, bueno, mi niña ya tiene que volar, pero sí creo que el padre debe ser educado para ese momento. Claro, y sí, ahí viene justamente esa parte que lo decía, ¿verdad? Hace un momento. Los padres debemos también de buscar información de cómo hacerlo, porque no solamente se trata de decir, vaya, soy papá y ya, sino que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy leyendo para lograr esto en mis hijos? ¿A quién le estoy preguntando? Entonces es importante también que los padres, que las madres se instruyan de cómo hacer esto, porque muchas veces el mismo amor, el mismo corazón de padre y madre, eso nos lleva a querer lo mejor para nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no nos instruimos. Claro, es lindo tener los chicos en casa, ¿no es cierto? Pero Dios nos manda justamente a instruirlos en su camino, a hablar con ellos, a tratar de estar como ayudándoles en su primera infancia, después en su adolescencia. Pero muchas veces los papás solo queremos imponer, ¿no es cierto? Y eso es bien difícil y les coartamos esa independencia. Ahora, no sé, yo por mi experiencia de tener 2 hijas, muchas veces me doy cuenta que son tan diferentes los hijos. Claro, y uno creía que iba a ser igualito todo. la marimbita todos iguales, ¿verdad? Pero no, a la hora de las horas. Ahora, esto del carácter y la personalidad influye en los chicos a la hora de ser independientes. O en los padres también.